Hola, muy buenas noches. Gracias de antemano, por permitirnos hacer la entrevista, ya que este es un proyecto para nuestra universidad donde la tarea era investigar cómo funciona un negocio y explicar la experiencia que tiene, pues, el propietario, en este caso usted. Se le harán unas preguntas básicas sobre el trabajo y cómo este se desarrolla. Eso será, pues, en cuestión de unos cuantos minutos. Ok, yo soy José del Carmen y vengo a preguntarle sobre su experiencia personal, sobre el negocio de su local, pues la lotería. Ok, en mi experiencia personal, el negocio ha ido fluyendo al paso de los años, ya que estamos ubicados en un lugar en el que mucha gente nos visita, ya que estamos ubicados en un mercado. Y con el paso del tiempo nos hemos dado a conocer y ha ido fluyendo demasiado el negocio. ¿Desde cuándo trabaja en el negocio de la lotería y cómo llegó usted? Nosotros iniciamos aproximadamente hace 15 años en este negocio. Todo fue en base a una recomendación de una persona. Nos explicó de qué manera eran las ganancias y nos interesó muchísimo. Hicimos Hicimos un diagnóstico en nuestro municipio para ver de qué manera y cuál sería la mejor ubicación para poder estar y tener mejores ingresos y mejores ventas. Y después de tener una exhaustiva eh, de cuál sería la mejor opción, elegimos ahí, iniciamos hace 15 años y ha estado Marchando bien. marchando bastante bien. Claro, yo, pues de lo poco que puedo opinar, considero que es uno de los puntos a, a tomar en cuenta al momento de realizar ese tipo de cosas, ¿no? Más que nada del punto de donde se vaya a situar el negocio, si tomar en cuenta el fluido de gente que va a haber en el lugar. ¿Qué de inicial se necesita para hacer el negocio? ¿O cuáles son los trámites que se tiene que hacer? Ok. Se solicita un permiso en el pronósticos de la Lotería Nacional y al ser aceptado se paga una fianza para poder iniciar el negocio. Está bien. ¿Cómo administra las ventas y las ventas diarias y los cortes de caja? La misma empresa nos da una tira en la que nos dice cuánto es el ingreso y cuánto es lo que nos otorga de ganancias en ello. De ahí se descuentan, por ejemplo, los premios que se otorgan, pero de esos mismos premios también nos otorgan un porcentaje por haberlos dado. Ok, y una pregunta, ¿de qué errores comunes se dan cuando se inicia un negocio? Bueno, en sí el error sería en cuestión del trabajador a la hora de hacer las anotaciones, porque como son números ya sea de 2, 3, 4, 5 cifras o más, entonces el trabajador puede cometer algún error, pero eso se puede corregir en el instante. Como tal, no hay errores de ingresos o egresos porque todo es exacto, ya que la misma máquina de pronósticos te dice cuánto es el total. Ok, al ser un negocio como la Lotería Nacional, es algo muy rentable, como dice usted, aparte de que es rentable, está situado en un lugar donde el flujo de personas es constante, ¿no? Eh,
como no todo es perfecto, no todo es bonito, ¿cómo manejan las situaciones cuando los clientes son molestos o cuando ellos presentan problemas con sus boletos? Bueno, al momento de realizar las capturas, el trabajador le solicita al cliente que por favor revise su boleto porque una vez ya entregado y pagado ya no se puede hacer la corrección. Y en relación al carácter de cada persona, nuestros trabajadores están capacitados para poder atenderlos y controlarlos. Es decir, siempre se le dice que, pues que siempre el cliente, la verdad es que tiene la razón en la mayoría de las veces. Entonces, pues hay que llevarle, como se dice literalmente, la baja. Hay que ser pacientes y decirles si cualquier situación que quiera atender, se le hablará al dueño del negocio y lo tratará con él. Entonces, siempre siendo respetuosos, amables, atentos con ellos y sobre todo tenerles mucha paciencia. Claro, me imagino que al momento de pues adquirir un empleado deben ser muy rigurosos con su pues, con capacitación, porque como dicen, son movimientos, son trámites al momento de realizarlo de la lotería muy exactos. No pueden haber fallos porque pues sería pérdida para ustedes, claro. Sí, por supuesto, además son números. Entonces, la verdad es que como las anotaciones son a mano, entonces a veces es un problema porque el trabajador se equivoca, ya que a veces no es entendible, no es legible la, la letra. Entonces se le pide que por favor revisen antes de darle finalizar para así no tener error y problemas. Claro, todo de manera amable y paciente. Sí, por supuesto. Ok, ¿qué recomendaría a alguien que quiere iniciar un negocio de lotería? Buscar un punto estratégico donde sea redituable, donde llegue mucha gente eh, para así poder tener ganancias. El flujo de personas es importante porque pues parte de eso los ingresos del negocio. Pues hablando de eso, en un año, digamos, ¿cuáles son sus temporadas altas? ¿Cuáles son sus temporadas bajas? ¿Y a qué cree que se deba esto? Nuestras temporadas bajas son los primeros meses del año y nuestras temporadas altas son los últimos 3 meses. Considero debe ser por la paga de las demás personas, las prestaciones que les otorgan a finales de año, como aguinaldos, días económicos, todas las prestaciones que les otorgan a las personas, sobre todo el aguinaldo. Eh, Considero por eso es que son nuestras temporadas más altas. Y al inicio de año nuestras temporadas bajas, porque pues ya la mayoría se gastó ese dinero. También podrían ser las vacaciones igual, inicios de vacaciones, las temporadas altas. Ok, otra pregunta que me causa mucha intriga. Claro, al momento de iniciar, quiero suponer que pues no tenían todo el conocimiento, no estaban tan relacionados en esa área y sobre todo en ese tipo de trabajo. ¿Qué, qué errores o qué dificultades se les presentaron al inicio de esto y cómo los fueron mejorando? Cuando se inició el negocio, vino una persona capacitada eh, a realizar, váyase la redundancia, la capacitación al trabajador para poder darle a conocer paso a paso cuál es el manejo de la máquina de pronósticos. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, se fueron remediando ciertos errores específicos, errores
como por ejemplo, vuelvo a repetir, errores al teclear los números, porque a veces el cliente no se da cuenta y hay que hacer una cancelación. Hay 8 juegos aproximadamente en la máquina de pronósticos, pero te da paso por paso qué es lo que tienes que hacer. Entonces, te repito, los errores son mínimos porque realmente está sumamente explicado y también te dan un manual. Y a veces es error del sistema, o sea, es decir, a nivel nacional. O sea, se cae el sistema y ya no puedes hacer pues algo hasta que vuelva otra vez el sistema a iniciar, pero en realidad es solo eso. Comunicación entre cliente y el trabajador, el empleado. Es lo único que se necesita para poder evitar los errores. Ok, para solicitar el pronóstico para que te den el permiso. Solamente son 3 meses en lo que nos dan respuesta para saber si somos aptos para poder operar la máquina de pronósticos, ya que hacen una investigación exhaustiva a la persona que será la responsable de ello. Ok. Y hasta aquí, pues gracias por su tiempo, por compartir esta experiencia, por toda la información muy valiosa y para mi trabajo académico, muchas gracias por apoyarme en esta entrevista. Pues de antemano, igual, muchas gracias, se las agradece. Fue interesante saber cómo funciona el trabajo de la lotería y más que nada, pues cómo es todo dentro de un negocio, ¿no? Y por último, pues nada, que le siga yendo bien y, y que se mantengan estables como hasta ahora. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.